A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo una época en la cual los latinoamericanos soñábamos con una patria única, grande, unida y soberana. Y ese mismo sueño que en Sudamérica tuvo Bolívar, en Centroamérica lo alentó un bravo líder hondureño llamado Francisco Morazán. Morazán vivió por un momento su sueño hecho realidad, cuando en 1823 se conformó la Unión Centroamericana, formada por 5 naciones: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Tras una serie de acontecimientos políticos y militares, Morazán llegó a la presidencia de la República, desde la cual intentó varias reformas. Pero la historia se repite, y Morazán enfrentó múltiples obstáculos: las ambiciones de los militares, la oposición de la Iglesia, las presiones internacionales y de los grupos de poder, y la telaraña del nepotismo entre su equipo de asesores. Hubo sublevaciones, y al final Morazán fue derrotado. En un intento por retomar el poder, fue capturado y fusilado. Muchos años después, cuando el sueño de una gran nación ya estaba despedazado y Centroamérica era apenas un grupo de débiles naciones, el gobierno hondureño decidió un homenaje a Morazán. Entonces se conformó una comisión de diputados para que viajaran a Francia y encargaran una estatua del gran prócer. Pero los diputados en París se dedicaron a todo tipo de excesos y placeres y se gastaron todo el dinero dispuesto para ordenar la escultura. Y al final, con los apuros, compraron una estatua de un desconocido lugarteniente de Napoleón y la llevaron a Tegucigalpa, como si fuera de Morazán. Francisco Morazán, el patriota hondureño, fue fusilado un día como hoy, 15 de septiembre de 1842. Y más allá de las estatuas que no son, su sueño de unidad alguna vez se levantará en la conciencia de los pueblos. Las principales noticias del día. Titulares. Servicio de Rentas Internas y UAFE fijan nueva obligación como parte de las acciones contra lavado de activos. Riesgo País de Ecuador rompe la barrera de los 700 puntos y se ubica en 684 puntos. Frente de Jubilados del IES demanda la inconstitucionalidad de una parte de la Ley de Transparencia Social. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, las protestas. Roberto Aguilar, la consulta es otro simulacro. Noticias internacionales. Noticias del día. SRI y UAFE fijan nueva obligación como parte de las acciones contra lavado de activos. Desde este 10 de septiembre del 2025, los contribuyentes que inscriban o actualicen su registro único de contribuyentes RUC pueden verificar si están obligados a reportar ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, entidad que rastrea el dinero de origen ilícito en el Ecuador. En el caso de ser sujetos obligados a cumplir este reporte, deberán obtener su código de registro ante la UAFE en un plazo máximo de 30 días hábiles, informó la entidad en un comunicado conjunto con el Servicio de Rentas Internas, SRI. El objetivo de esta medida es proteger la economía lícita del país, cerrar espacios a la economía criminal y reforzar la confianza ciudadana en el sistema financiero y tributario, dice el comunicado de la UAFE y el SRI. El Servicio de Rentas Internas, SRI, advirtió que el incumplimiento de este requisito provocará la suspensión del RUC, lo que impedirá realizar actividades económicas formales. La medida aplicará para los sujetos obligados financieros y no financieros que forman parte de varios sectores económicos: Sistema Nacional Financiero, Bolsa de Valores, Casas de Valores, negociadores de joyas, metales y piedras preciosas, negocios fiduciarios, notarías, seguros, transporte de dinero, especies monetarias y de valores, organizaciones políticas, entre otros. Además, hay otros sectores económicos como comercializadoras de vehículos, inmobiliarias y constructoras, administradoras de fondos, empresas de transferencia de fondos y correos paralelos, blindaje de vehículos, factoring, clubes de fútbol, entre otros. De acuerdo con la información oficial, el hecho de no haber sido notificados por el SRI no exime a los contribuyentes de las obligaciones legales.
Riesgo País de Ecuador rompe la barrera de los 700 puntos y se ubica en 684 puntos. El Riesgo País de Ecuador cerró el 11 de septiembre de 2025 en 684 puntos, según el Banco Central. La última vez que el indicador estuvo por debajo de los 700 puntos fue en octubre de 2019, antes de la pandemia del COVID-19. Ese año llegó a caer hasta los 512 puntos en el mes de abril. En tanto, en las últimas semanas de este 2025 cayó apresuradamente. El 4 de septiembre, el índice se había ubicado en 733 puntos. En esa ocasión, el gobierno atribuyó esta última reducción a las declaraciones del secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, secretario de Estado, sobre la cooperación con la administración de Daniel Noboa Sim en la visita que realizó al país. Este indicador, elaborado por el banco de inversión estadounidense JP Morgan, mide las probabilidades de pago de la deuda externa de un país según la percepción de los mercados internacionales, es decir, los acreedores a quienes el país les debe dinero y otros potenciales prestamistas. Una cifra elevada encarece el acceso al crédito internacional, mientras que una disminución refleja mayor confianza y mejora en las condiciones para financiar los proyectos y las operaciones económicas. En América Latina, el país con el nivel más bajo es Uruguay, con 68 puntos. Mientras tanto, Venezuela continúa liderando el riesgo país más alto de la región, con 16.125 puntos. Los países vecinos de Ecuador tienen niveles mucho más bajos. Colombia tiene un indicador que lo sitúa en 242 puntos y Perú tiene un riesgo país de apenas 128 puntos. Frente de Jubilados del IES demanda la inconstitucionalidad de una parte de la Ley de Transparencia Social. El Frente Nacional por un Nuevo IES presentará en la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad de la sexta disposición transitoria de la Ley Orgánica de Transparencia Social, anunció el presidente del movimiento, Henry Llanes. Esta disposición propone lo siguiente: el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no podrá cobrar multas y o recargos a las instituciones del Estado o empresas públicas que reciban dentro de sus pasivos los pagos de aportes, fondos de reserva y demás que correspondan a los trabajadores, empleados o servidores públicos de las instituciones del Estado que por liquidación pierdan o se elimine su personería jurídica. Esta disposición incluye obligaciones de capital adeudado, intereses y demás recargos legales a los que hubiera lugar. De acuerdo con Llanes, esta disposición perjudica gravemente a los trabajadores de las entidades y empresas públicas que entran en proceso de liquidación porque pierden sus años de aportes al IES y los valores de pago, constituyéndose en una clara violación de los derechos de la seguridad social que protegen a los trabajadores. Si los empleadores públicos o privados no pagan sus obligaciones patronales al IES, los trabajadores no pueden acceder a la atención médica en los hospitales del Seguro Social. Tampoco podrían solicitar préstamos hipotecarios, quirografarios o prendarios, violando lo que dispone el numeral 4 del artículo 66 de la Constitución de la República, es decir, serían víctimas de una inaceptable discriminación, e indicó que lo correcto hubiese sido que el Ministerio de Economía y Finanzas asuma este tipo de pasivos y no recurrir a la trampa. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo John Dunn, arquitecto, urbanista y escritor. Habla sobre la forma urbana de Quito. Escuchemos lo que opina. Yo creo que tenemos que tomar en cuenta un poco la situación de manera retrospectiva, es decir, ya ahorita como que ya la ciudad se está dando cuenta del impacto que ha tenido este traslado de las zonas residenciales hacia los valles, sobre todo no tanto el movimiento de los chillos que estaba más en los años 60, 70 más que nada, sino yo diría que a finales de los 80 empieza esta aceleración del crecimiento a través de Cumbayá, Tumbaco, y ahorita encontramos que esto se está yendo, exactamente, esto ya está en Puembo, ya está prácticamente copada su capacidad de crecimiento, Pifo, y ya tenemos estas condiciones, y eso nos pone en escenarios tan irónicos como por ejemplo que Cumbayá está catalogada como una parroquia rural. Sin embargo, 90% de su territorio está construido. Entonces, ahí eso es lo que nos hemos dado cuenta, es que hemos tenido una velocidad de crecimiento de la ciudad, de traslado de las personas, que no responde
a todavía generar una población que de repente pueda estar interesada en ocupar estos espacios. A esto súmale que viene una brecha generacional, más aproximadamente, que es cuando los propietarios de las casas, di tú en la Mariscal, en las zonas, no del centro histórico, pero sí en barrios como La Floresta, e incluso puede empezar a asomar esto en la zona de la González Suárez, que ya se dan brechas generacionales. Los compradores originales de esas casas o los que hicieron originalmente esas residencias ya son personas de la tercera edad, de edad avanzada. Y parece que no hay dentro del círculo familiar personas interesadas en poder tomar y hacer posesión y uso de esos inmuebles para continuar con el uso residencial de las mismas. Eso es lo que nos está generando una serie de problemas y cada uno de los barrios tradicionales de Quito empieza ya a tener esas circunstancias. Empiezas a tener no solamente en la Mariscal de la Floresta, también lo empiezas a encontrar en la zona de la Gasca, empieza a ocurrir en la zona de la Pradera, Bellavista también ya empieza a tener esas condiciones. Entonces estamos en esa brecha justamente en la que nadie viene todavía para tomar posesión de esas casas de manera orgánica y en esa brecha todavía las otras personas, los propietarios originales, a veces están todavía a la espera de poder conseguir un mejor valor inmobiliario por esas residencias, tanto en arriendo como en la venta de las mismas. Entonces, hemos crecido demasiado rápido hacia los valles, es como que abrimos una llave de agua y dejamos que se nos vaciara el tanque de arriba. Sin control, además. Sí, el problema que estamos ahorita enfrentando es que hemos tenido toda esta situación por una falta de control, porque ha habido una facilidad tremenda para poder hacer que se puedan urbanizar los terrenos que previamente eran rurales. Yo creo que ha habido también algunos cuantos factores que hay que tomar en cuenta que aceleraron este proceso. A mí me parece que el traslado del aeropuerto sirvió para estas circunstancias, sobre todo la ruta viva. Si tú te pones a ver, la ruta viva no solamente sirve, pues, con su propósito original, oficialmente hablando, de conector entre Tababela y Quito, sino que al hacer todas estas vías suplementarias, los famosos escalones, le das acceso a un montón de tierras y de terrenos que antes no eran fáciles de acceder. Entonces, eso es un poco lo que está disparando eso. Súmale que originalmente el movimiento de residencias hacia Cumbaya era de la clase alta normalmente. Ahora ya no. Ahorita tú ves que todo lo que se está desarrollando o lo que abunda en el mercado es clase media. Sobre todo porque hay la idea de que cuando te mudas al valle lo estás haciendo también buscando un beneficio aspiracional socialmente. Entonces, todo ese tipo de cosas se están mezclando en una enorme amalgama que lamentablemente nos está vaciando la parte que ya está funcional, operativa, que ya tiene cobertura de servicios básicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es una pena, lamentablemente. Qué complejo esto que se está viviendo y sí, y lo más curioso es que, bueno, las vías para bajar a los valles, la verdad, son limitadas, ¿no? Y en horas pico eso es terrible. Justamente esas son las cosas que muchas personas tienen que vivir cotidianamente para su trabajo. Los que viven en Cumbayá, muchos de ellos todavía están trabajando acá en Quito y eso es lo que nos hace que colapsemos. Claro. Usualmente, muchas personas en urbanismo entienden a la movilidad como un problema per se. Yo lo veo más bien como la consecuencia, o mejor dicho, como el síntoma de otro problema, que es el mal manejo de la definición del uso del suelo. Es decir, tengo un montón de personas que están viviendo en zonas periféricas y de repente todos tienen que ir al mismo sector en donde se concentran las actividades laborales. Eso, obviamente, ningún sistema vial lo va a poder aguantar. Yanina Mondino, consultora política, estuvo en Radio Sucesos. Hizo un análisis de la marcha convocada por el Ejecutivo. Vamos con la nota. Bueno, como bien mencionabas, fue una medición un poco de respaldo popular la marcha de ayer y con una distancia de 30 días con respecto a la de Quito, yo creo que la diferencia entre ambas estuvo que quizás la marcha que se realizó hacia la Corte Constitucional tenía quizás un poquito más claro las razones de la convocatoria, ¿no? Que en su momento era presionar al órgano constitucional, si se quiere, desde las calles, desde la masividad de las personas para
aprobación de estas tres leyes, o mejor dicho, para que no la Corte no diera de baja los 17 artículos de estas tres leyes que el gobierno ratifica que son importantes para la lucha contra la narcodelincuencia. Ahora bien, lo de ayer en Guayaquil yo creo que fue más un poco completar ese respaldo popular, es decir, hacer algo en el puerto principal, tener una presencia y algo que el gobierno ha hecho muy bien en estos 2 años de administración, que es posicionar los temas en la agenda. Es decir, el gobierno tiene un gran manejo comunicacional en el sentido de que sabe colocar en la opinión pública los temas de los que se quiere hablar. Entonces yo siento que en este Ecuador, que es muy de coyuntura, donde todos los días tenemos una noticia nueva, por ejemplo, lo de Fito pasó hace 45 días, pero ya nadie recuerda el tema. Es decir, es un Ya se Ecuador de la caducó. es un Ecuador que con su coyuntura caduca temas estructurales, que vuelve a poner noticias y en eso está de fondo esta realidad del ciudadano, ¿no? Del tema de la crisis de salud, del sistema de educación, del tema de inseguridad. Entonces un poco se mezcla todo esto y creo que diluye aquello que podría empezar a erosionar quizás el nivel de aprobación de la gestión del gobierno. Creo que, en definitiva, los objetivos eran los mismos que hace un mes, pero se intentó posicionar otro tema, el tema de la marcha por la paz y la seguridad. Por eso creo que ahí hubo como este debate un poco en la opinión pública. Bueno, ¿contra quién se marcha o a quién se le pide seguridad si está dentro del marco de las competencias del gobierno? Pero me parece que lo que busca es instalar esta idea de que la Corte, a pesar de tener ciertas competencias, el gobierno pide que no esté desconectada de la realidad, un poco como pide que haga a un lado esta función de control constitucional, digamos que tiene que ser meramente objetiva y decir, bueno, conectemos con lo que hoy nosotros estamos pidiendo porque en algún punto somos la voz del termómetro popular. Yo creo que por ahí iba un poco la narrativa de ayer. Y bueno, después ahora del día después de estas marchas, ¿qué tendría que enfocarse el gobierno, Yanina? Porque claro, ahora manda un nuevo paquete de 7 nuevas preguntas para la Corte Constitucional, algunas reformuladas y entiendo con la intención de que la Corte pueda aprobarlas. Porque claro, acá algunas de las observaciones que hace la Corte Constitucional, por ejemplo, este tema de los casinos que le achacaba que por qué manda triple pregunta, ahora se manda solo una. Reformula también, por ejemplo, el tema de la castración química, ya no lo plantea como castración química, sino como un registro de violadores bueno, no deberían estar cerca de menores de edad, básicamente. Algunos temas que reformula y bueno, ¿qué podríamos esperar ahora de esto que se está convocando, presentando a la Corte Constitucional y de cara a la aprobación de la gente? Porque ayer alguna de las consignas que daban estas organizaciones sociales era justamente no a la consulta. Sí, pero justamente también ayer escuchaba a un analista del tema digital un poco hablar sobre las primeras sensaciones de las nuevas preguntas y hay algunas de ellas que tienen inicialmente un fuerte apoyo, como por ejemplo el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Estoy hablando solo, digamos, un poco de escucha digital. Yo creo que aquí hay tres conceptos que hay que tener en cuenta. El primero, que las consultas le pertenecen a quien las realiza. Nosotros hemos visto en el Ecuador cómo las mismas preguntas en una consulta popular entre el presidente Lasso y el presidente Noboa tienen una distancia importante de aprobación. Y eso responde porque en América Latina en general estos procesos de consulta popular están atados a los niveles de aprobación de los gobiernos. En el programa Impacto Informativo, Francisco Rocha, analista político, habló acerca de las preguntas de la consulta popular. Escuchemos lo que opina. Sí, y tiene derecho, o sea, él puede convocarla, pero con preguntas que sean viables, con preguntas que no rompan la estructura constitucional, porque para eso está la Corte. O sea, si la Corte Constitucional está para que se aplique y ver que en el marco de esa Constitución, que no es la que nos gusta, es cierto, pero bueno, podríamos haber ido a una reforma mucho más profunda de la Constitución y no solo a estas preguntas. Pero a ver, si le planteamos la eliminación del Consejo de Participación y Control Social,
y dice, oiga, esto sí cambia la estructura del Estado. Sí, pues la Constitución, esta que se inventaron en el 2008, nos habla de 5 poderes y uno de esos es el Consejo de Participación Ciudadana, a quien le dan una serie de atribuciones. Bueno, ahora está la pregunta mejor planteada. Dice que si se le eliminan las potestades que tiene este Consejo para pasarlas a la Asamblea Nacional. Ya tiene mayoría en el Consejo, ya tiene mayoría en la Asamblea, de cualquier forma podría nombrar. Lo que sí es cierto, y creo que a ningún ecuatoriano le queda duda, es que ese bodrio del Consejo de Participación Ciudadana, que ahora tiene de representantes a los suplentes de los suplentes, está incluido uno que no podría estar porque fue destituido del cargo. Entonces uno dice, eso no sirve, eso es una vergüenza. Plantéelo bien, puede ir a la reforma, gente como Simón Espinosa, a la que hemos respaldado, ha dicho, señor presidente, hago un referéndum con las 2 constituciones, la del 98 y la del 2008, para que el pueblo ecuatoriano vuelva al marco constitucional que teníamos antes de la novelería de la del 2008. Pero bueno, parece que eso no cuaja porque podríamos tener, qué sé yo, unas limitaciones de entre comillas, logros que tiene la del 2008. Pero bueno, es que todo es calificado por la Corte Constitucional, pues, ¿no? Todo es calificado por la Corte Constitucional y es posible que esa propuesta, que suena muy coherente, de pronto no sea apegado a la normativa y a la estructura de la... No, pero ahí hay un referéndum donde el Ecuador ya tiene tradición, Edgar, en esto. O sea, ya tiene algo. En el 78, la dictadura, lo que se denominaba el retorno a la democracia, nos planteó la de 1945 reformada como proyecto, el texto. Y la nueva constitución. La nueva constitución. Entonces, el Ecuador ya ha resuelto estas cosas. Pero es que en la dictadura obviamente no había Corte Constitucional, pues, Francisco. Pero se nombró, era un programa que se hizo para avanzar, se convocó se crearon las comisiones porque no había asamblea también, ¿no es cierto? Viabilidad para hacer, creo que propuestas hay suficientes. Pero el señor presidente lo que no puede esperar es que si las preguntas están mal hechas, le aplaudan, solo porque las plantea él. No, las tiene que plantear. Pero bien, al menos lo de la Corte Constitucional y lo de los casinos viene recogiendo el pronunciamiento de la Corte del pasado viernes con respecto al otro paquete de preguntas. Bueno, ahora digo, Edgar, están mejor las preguntas, pasando por lo del Consejo de Participación, lo de los casinos. Claro, uno dice, ¿cómo se puede justificar en la lucha contra el lavado de dinero la presencia de los casinos cuando no hay país en el mundo donde no se sepa que ahí hay cosas oscuras? Pero bueno, si quieren, y por ejemplo, a mí me habría gustado que pongan nuevamente lo de los toros, que nos vuelvan a preguntar, porque salimos de aquí 46-48, ninguno tuvo mayoría absoluta, y bueno, podríamos, o sea, hay cosas que preguntar, pero yo me pregunto, Edgar, todo esto que está preguntando el señor presidente, ¿sirve para lo que el país requiere este momento? Quizá lo que está buscando es refrendar el respaldo del pueblo ecuatoriano para su gobierno, que no creo que lo necesite este momento. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Tenemos el día de hoy, es un gusto para nosotros, después de algún tiempo, además, la presencia de Augusto Liao. Él es el embajador de Taiwán, representante gubernamental para el Ecuador. Y le vamos a saludar porque hay temas que tratar, como es el tema de la Asamblea General de la ONU. Eso se realiza siempre todos los meses de septiembre. Me parece que en 1971 fue la última vez que Taiwán participó de una Asamblea General de la ONU. Ya nos va a ir contando además un poquito qué significa esto, el no poder participar siendo un país tan importante, la economía número 21 a nivel mundial, y no poder tener esa participación. Señor embajador, ¿cómo está? Bienvenido. Buen día, ¿cómo está?
Bien. Cuéntenos un poquito y empecemos por eso y luego vamos a ir a temas relacionados con el estómago y la gastronomía. Hablemos, ¿qué significa esto? Que Taiwán no pueda participar como miembro pleno de la Organización de las Naciones Unidas. Yo creo que ayer 9 de septiembre, justo esta inauguración de nueva sesión de Asamblea General de ONU, pues sería nuevo como turno de este año. Y este año justo es como aniversario de fundación de ONU por 80 años. Pero todo el mundo conoce que por qué nosotros fundamos ONU. ONU está para terminar la terminación de Guerra Mundial Segunda y tiene como 5 países más importantes en ese momento. Sería Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Rusia y República de China. República de China es nosotros. Sí, ahorita ¿dónde está? En Taiwán. ¿Sí? Y para mantener la paz. Pero después de 80 años, hoy nosotros estamos viendo que ese mundo, especialmente estos 2 años, se está siguiendo en guerra. Y Rusia está atacando Ucrania y tiene mucha guerra en diferentes lugares. Y yo siento que porque ONU no funciona en ese momento, porque tiene mucho bloqueo. Pero Rusia está bloqueando cualquier acciones que ONU puede tomar para terminar esa guerra entre Ucrania y Rusia. Igual que la participación de Taiwán en comunidad internacional. También está bloqueado por China. China es República Popular de China, que es diferente que nosotros. Y usted conoce que después de 1945 la fundación de ONU, fundación por nosotros, ¿verdad? Y después de 4 años de guerra civil, porque en ese ambiente Rusia está apoyando mucho a Vietnam, a Corea del Norte, igual que comunista de China. Pues en 1949, que en esa guerra civil, Taiwán, República de China, que liderado por nuestro generalismo Chiang Kai-shek, que se retiró a Taiwán, unas islas, y en China continental, comunista se fundó a otro país, se llama República Popular de China. Pero igual que la situación pues en este año, ya ese mundo se cambió a tener 2 Chinas, que uno se llama República Popular de China y otro es nosotros que fundamos en 1911. Esa situación es más o menos muy parecido, como Corea del Sur, Corea del Norte, y ellos, como tiene una negociación entre ellos y internacional, pues se entró a ONU en 1991. Están las 2 Coreas en la ONU. Por eso. Y de la China solamente está una. Y la China, como ellos están insistiendo que su principio de una sola China, pues está amenazando a todo el mundo. Dice que ustedes solo pueden elegir nosotros o ellos. Por eso este mundo, nosotros, como ellos tienen tamaño muy grande, ¿verdad? Pues nosotros, la mayoría del país tiene relación diplomática formalmente con ellos. Pero nosotros también tenemos nuestra alianza, especialmente, por ejemplo, en Sudamérica tenemos Paraguay, en Centroamérica tenemos Guatemala. Claro, tienen tratados comerciales ustedes. Sí. Y somos, como usted acaba de mencionar, aún estamos luchando por la participación política internacional, pero nadie puede desreconocer que Taiwán es una economía, un poder económico muy fuerte, el número 21 del mundo. Falta voluntad de la ONU, tiene que reformularse la ONU, reconstruirse con ese sentido inicial, pues que es Organización de las Naciones Unidas, y resulta que hay naciones que no están unidas a la ONU. Sí,
porque como Taiwán está aún, ahorita todavía no regresamos a ONU, porque en 1971, ¿verdad? Que tiene una resolución 2758 de Asamblea General de ONU, pero solo dice que porque en tantos años, desde 1949, la fundación de República Popular de China, y ellos no tienen representación en ONU, pues en esa resolución ellos dicen que, ellos tienen que tener representación. Pues en ese sentido, ellos también se llama China. Y nosotros decimos, si usted quería hacer así, nosotros retiramos. En ese momento retiramos de ONU. Pues en esa resolución no dijo que nada que ellos pueden representar a República Popular, República de China, nosotros. Nada de Taiwán. Pues ellos dicen que estos días ellos están diciendo que ellos representan a Taiwán. Ese no es lógico, porque en esa resolución no salió ninguna palabra de República de China ni de Taiwán. Y en la práctica funcionan de manera independiente. Así sucede, o sea, en la práctica no es que tengan cierta relación política, administrativa, para decir, no, Taiwán depende de la República de China. No, pues... están separados. Sí, porque es muy claro, es como te dije, que la situación es como Norte Corea y Corea del Sur. Y usted va a decir, pero hay solo unos 15 países que reconocen, pero, por ejemplo, Ecuador tampoco reconoce a Corea del Norte. Estados Unidos, Francia, Japón, Corea del Sur, todos no reconocen a Corea del Norte. Pues dice toda la igual situación de nosotros. Pues por eso yo siento que en esa situación la comunidad internacional tiene que reconsiderar cómo puede incluir Taiwán otra vez, porque Taiwán es importante no solamente su economía. Aún todo el mundo conoce que sobre, por ejemplo, ahorita este mundo de inteligencia artificial, pues todo depende de chip. De los chips, Y Taiwán es como se produce más que 70% de chip del mundo. Y Taiwán no es un país, digamos, que está involucrado todo el tiempo, por ejemplo, en guerras o en desarrollar armas nucleares. O sea, es un país bueno, digamos, para la comunidad internacional en el sentido del progreso tecnológico, pero decimos, no podemos aceptarlo y no podemos hacer relaciones comerciales. Algunos lo han hecho. Ecuador no lo ha hecho, a pesar de que tenemos un sinnúmero de productos que nos sirven de manera recíproca. Sí, por eso que... En caso de Rusia y Ucrania, que ellos están atacando. ¿Y qué está haciendo Taiwán? Taiwán está trabajando con Polonia, con Czech República, para apoyar en diferentes maneras de tecnología de dron, y también los apoyos humanitarios como relocalización de los gente de Ucrania. Y también estamos siguiendo trabajando para apoyar nuestra alianza. Por ejemplo, en Paraguay, que nosotros acá, aparte de ayudarle para construir un nuevo sistema de hospital, se llama Sistema de Información de Hospital. Eso es en Paraguay. En Paraguay. Están apoyando. Y nosotros acaba de ayudarle para convertir una zona franca que construyó por Taiwán en un parque de tecnología y inteligencia artificial. Editorial. Las protestas. Artículo de Ramiro Ruiz. Carolina Jaramillo, portavoz del gobierno, informó el lunes 8 de septiembre que el Ejecutivo decidió enviar otras preguntas a la Corte Constitucional con el fin de incluirlas en la consulta popular y referendo del 2025. Además, explicó que será una reformulación a los planteamientos que ya habían hecho.
Según la Corte Constitucional, hay 4 preguntas aprobadas para el referendo que el gobierno predice que se hará a finales de noviembre del 2025. Las preguntas que la Corte no dio paso son: eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, juicio político a jueces de la Corte Constitucional, negó el planteamiento para que regresen los casinos vía consulta popular y negó la oferta de una reforma para introducir la castración química obligatoria para personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sexuales. El constitucionalista José Chalco explica que el gobierno debió tomar otras vías en las 4 preguntas rechazadas, entre ellas la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. El doctor José Chalco opina lo siguiente: tiene que haber ido siempre por reforma parcial. Es otra vía con 77 votos en la Asamblea para la eliminación. El presidente podría hoy volver a plantear solamente sobre la transferencia de competencias vía enmienda si es que quiere insistir, pero no hable de eliminación. Y si quiere el combo perfecto que hace bien al país, que es eliminar ese engendro constitucional, vaya por vía reforma. Es un tema de vía. Mientras tanto, el presidente Daniel Noboa se refirió a los jueces de la Corte Constitucional y dijo: nosotros luchamos todos los días para mejorarle la vida a los ecuatorianos. Ellos luchan todos los días para que todo se mantenga igual y nada cambie. Por desgracia, esta no es la lucha correcta. Para hacer un buen trabajo en el diseño de preguntas ajustadas a la Constitución actual y a las leyes, el primer mandatario necesita asesores de brillante conocimiento, amor incondicional al país, no tener compromiso con el gobierno, pero sí con los ecuatorianos. El gobierno no tiene consejeros que piensen en el país, y el país tiene constitucionalistas de ilustración profunda, sin reverencias políticas y solo con el encargo de ser ecuatorianos responsables. En otra nota, el presidente Noboa organizó otra marcha. ¿Qué son las marchas políticas? Se trata de una protesta pública de un grupo activista, económica, político, social, que sale a las calles. En Ecuador, ningún presidente ha sido activista. Han desfilado autoritarios y dictadores, pero no agitadores. Los movimientos de protesta de la ola actual vienen de un fenómeno de descontento. El presidente siente un descontento de sí mismo. Olvidó su función de mesura, de disposiciones con bases legales seguras, pero escogió la acusación a la Corte Constitucional. Los ecuatorianos sabemos la necesidad de cambiar las leyes inservibles. Es importante desechar los artículos de ley que causan corrupción, injusticia e impunidad. Una nación no se cambia con asesores que no tienen suficiente capacidad y, peor, un presidente gritando en las calles. La protesta más bien parece la nostálgica por aquella década perdida. Noboa dejó de lado el diálogo, el respeto a la nación, el sentido común, el valor al trabajo en equipo y a la apertura democrática. En la Corte Constitucional encontró al opositor. Recordemos que así lo hizo Correa, presidente socialista corrupto. Inventó el fantasma opositor en los medios de comunicación y en los 3 poderes del Estado. Hizo del país una papilla y dio paso libre a los mafiosos. El presidente no solo debe luchar contra la Corte, debe buscar el camino idóneo y eficaz para hacer leyes y reformas de la Constitución. Ahí está intacto el respaldo auténtico, completamente despolitizado. Las calles se construyen para la circulación libre de las personas, no para protestar. Artículo de Ramiro Ruiz. La consulta es otro simulacro. Roberto Aguilar, El Expreso. Sorpresa para nadie. No eran los niños desnutridos los que interesaban al gobierno, eran los casinos, solo los casinos. Habían planteado una pregunta compuesta para la consulta popular que la Corte Constitucional rechazó porque en realidad no era una pregunta sino 3. Permitir el funcionamiento de casinos en los hoteles, cobrarles un impuesto del 25% de sus ventas brutas, financiar programas contra la desnutrición infantil. Elija, le respondió la Corte al presidente, o le interesa permitir la reapertura de casinos o crear un impuesto para financiar la lucha contra la desnutrición, pero no puede usar lo uno como pretexto para lo otro. El gobierno no dudó ni por un segundo. Los casinos. Los niños desnutridos no aparecen ni en los anexos. Está claro que eran un señuelo para dotar de un toque sensiblero a lo que no es otra cosa que un proyecto de negocios,
uno que corre el riesgo de ser usado para lavar dinero sucio, pero ¿a quién le importa? Así es como el gobierno se ha quitado la careta en casi todas las preguntas de su consulta popular. Hay una suerte de ansiosa desesperación en esta manera de no disimular sus verdaderas intenciones. Por ejemplo, cuando plantea una pregunta para prohibir el uso del nombre, la imagen, la voz o el apoyo de cualquier persona condenada por delitos contra la administración pública y solo le falta mencionar a Rafael Correa, ¿de quién más puede tratarse? Así, cuando la Corte rechace esta pregunta por inconstitucional, ya saldrá el presidente y dirá, no les dije que estos jueces eran correístas. No disimula el gobierno su intención de controlar a la Corte Constitucional, de mantenerla en medio del estercolero de su campaña sucia, incluso planteando preguntas inoficiosas. ¿Está usted de acuerdo con que se expida una ley para regular el funcionamiento de esa Corte? Como si hiciera falta preguntar eso en lugar de simplemente expedirla, para eso tiene el presidente mayoría en la Asamblea. Pero claro, incluir el tema en la consulta le servirá más tarde cuando aprueben una ley inconstitucional como todas las que hacen para presionar a la Corte que tendrá que hacer el control respectivo. La consulta sí es un indisimulado simulacro en el que el gobierno finge, por ejemplo, preocupación por la aberración institucional que representa el Consejo de Participación Ciudadana, pero luego le da lo mismo si pregunta una cosa o la otra. ¿En serio quería eliminar a ese organismo? Todavía puede hacerlo, enviando a su bien amada Asamblea un proyecto de reforma parcial a la Constitución. El Ecuador político lleva años debatiendo esa posibilidad y sabe que ese es el camino. En su lugar, Noboa fingió demencia y trató de colar el tema como enmienda. No pasó, claro. Ahora da un paso atrás y propone no eliminarlo, sino quitarle competencias. ¿Por qué no recurre a su mayoría en la Asamblea y hace las cosas bien hechas? Dice que porque ya no tiene tiempo para llegar a la fecha de la consulta. Como si llegar a tiempo a la fecha de la consulta 30 de noviembre fuera más importante que eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y lo peor es que el país entero come cuento, da por buenas las razones del apuro y acepta que así mismo son las cosas. El gobierno es descarado porque los ecuatorianos somos burros. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. El Supremo de Brasil condena a Bolsonaro a 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha sido condenado a 27 años y 3 meses de prisión por intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022. La Fiscalía lo declaró culpable de 5 cargos, incluyendo el intento de asesinato de su rival, Lula da Silva. Otros 7 acusados, 3 generales, un almirante, un teniente coronel y 2 civiles, también han sido condenados. 4 de los 5 jueces declararon culpable al ultraderechista Bolsonaro en una sentencia histórica que ya ha desatado protestas en el país y la reacción negativa del presidente Donald Trump. Bolsonaro, quien se encuentra bajo arresto domiciliario, dijo a través de sus abogados que apelará a la condena que ha calificado de excesiva. El FBI difunde imágenes del asesino de Charlie Kirk mientras continúa su búsqueda. El FBI ha publicado nuevas imágenes que muestran al presunto autor del tiroteo mortal del aliado de Trump y personalidad mediática conservadora Charlie Kirk. Las autoridades han pedido directamente ayuda a la población para encontrar al sospechoso que disparó a Kirk a plena luz del día mientras hablaba en un acto público en Utah. El sospechoso corrió hacia una zona boscosa donde la policía dice haber encontrado un rifle que creen que fue el arma utilizada para disparar a Kirk. La policía también ha recogido huellas de un antebrazo, la palma de una mano y un zapato, junto con pruebas de ADN, en el borde del edificio desde donde se disparó a Kirk. Se cree que el sospechoso tiene edad universitaria y es un tirador experimentado. El asesinato de Kirk ha provocado una oleada de dolor y preocupación por la escalada de violencia política en Estados Unidos. Polonia entrenará con Ucrania tras la incursión de los drones rusos.
En Polonia, tras la incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco, el primer ministro Donald Tusk pide muestras de solidaridad por parte de sus aliados y asegura que la injerencia rusa es una amenaza para toda Europa. Tusk se reunió con el Consejo de Seguridad Nacional, en el que se abordó el impacto de la guerra híbrida rusa en su país, que incluye desinformación y propaganda. Retomando las declaraciones del presidente Donald Trump, Tusk alegó que habría deseado que el ataque realmente hubiese sido un error. Según el diario alemán Welt, que cita a los servicios polacos y de la OTAN, 5 drones rusos volaban directamente hacia una base de la OTAN en Polonia. Además, según el Ministerio de Defensa de Polonia, los militares polacos recibirán formación por parte de militares ucranianos sobre cómo derribar drones rusos. Mientras en Francia el embajador ruso ha sido convocado a consultas en el Ministerio de Exteriores este viernes, cuando se celebra una reunión de seguridad de emergencia de la ONU para tratar el incidente. Polonia ha restringido el espacio aéreo de su flanco oriental debido a las maniobras conjuntas Zapad 2025 entre Rusia y Bielorrusia. Ucrania intercepta más de 60 misiles rusos en nuevos ataques contra Sami y Donbass. Varios bombardeos rusos volvieron a impactar en el este de Ucrania durante la madrugada de este jueves, focalizándose en las regiones Oblast de Sumy y el Donbass. La Fuerza Aérea de Ucrania afirma que el Kremlin ha lanzado una oleada de misiles y aviones no tripulados contra varias zonas residenciales. Un ataque contra una institución educativa en Sumy ha dañado su edificio principal, así como varios talleres y vehículos. La onda expansiva de la explosión hizo estallar las ventanas de al menos 3 edificios residenciales cercanos. En otro lugar de Sumy, un ataque contra la localidad de Myriopilya hirió a varias personas después de que los cohetes rusos impactasen en la zona. Otro ataque en Krasnopilya causó heridas en al menos una persona. Mientras tanto, Ucrania afirma haber atacado con éxito un buque ruso en el Mar Negro. El buque, valorado en unos 51 millones de euros, forma parte de la flota de buques de guerra y portaaviones del Kremlin en el Negro. Las autoridades afirman que consiguieron atacar y dañar los sistemas de navegación y comunicaciones del buque con éxito. El servicio de inteligencia ucraniano asegura que el buque estaba llevando a cabo misiones de inteligencia y patrulla en el momento del ataque. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavolley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país.
Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país.
Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.